directo. Hoy sí queremos concretar este conversatorio sobre la temática del racismo en Bolivia. Hemos invitado a 3 mujeres profesionales, son 3 damas que van a conversar ellas sobre el tema. Nosotros solo estamos poniendo sobre la mesa la temática y será ellas que en función a esta charla se vayan escuchando y desarrollen, vayan ampliando, profundizando la temática. De eso se trata. Podrán tener criterios similares, criterios diferentes, en fin, eso es parte de la charla y del conversatorio, pero lo importante es escucharlas desde el ámbito profesional que tiene cada una de ellas y conocer sus criterios, porque esto orienta también el debate público, el debate nacional, y queremos ser ese aporte. La cuestión del racismo en Bolivia. ¿Usted qué dice? ¿Hay racismo o no hay racismo en Bolivia? ¿Ha empeorado? ¿Ha disminuido? ¿Dónde se ve el racismo? ¿Qué es lo que promueve, lo que impulsa y alimenta el racismo en nuestro país? ¿Por qué no puede terminarse esa división y miramiento entre área urbana, ciudad y campo, y área rural? ¿Por qué? ¿Es una Bolivia que no la estamos terminando de entender en todas esas sus dimensiones? Los políticos, ¿cuánta responsabilidad tienen en esto? ¿O nada? Son varias cosas de las que se pueden hablar. Pero, en fin, un punto de partida es ese, ¿no? ¿Hay racismo o no hay racismo? Algunos dirán, desde su perspectiva, no hay, ya lo hemos superado, no existe. En fin, está bien, se respeta. Otros dirán, pero si lo estamos viendo a diario. Son posiciones y posiciones, y ahora escucharemos seguramente criterios más profundos, más amplios sobre esto. Van a estar hoy en este conversatorio Carla Gutiérrez, la directora ejecutiva del Centro de Promoción a la Mujer Gregoria Apaza, una conocida de larga historia y tradición esta organización en nuestro país. Verónica Huiza también va a estar junto a nosotros. Ella es técnico social del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA Norte Amazónico. El CIPCA también, con mucho recorrido, mucha tradición e historia, esta institución en nuestro país. Y también estará con nosotros Sayuri Loza, joven historiadora, directora del Archivo de la Memoria Histórica de Radio Televisión Popular. Sayuri Loza, en su condición de historiadora, ha incursionado también en este ámbito de hacer análisis sobre la realidad de nuestro país, sobre nuestra historia, en fin, y nos interesa conocer sus criterios, con todo el bagaje y el conocimiento histórico que significa la historia del país, la historia de esta sociedad, de esta nuestra sociedad, la boliviana. Por lo tanto, inicialmente, antes de hacer una pequeña pausita y luego tener el tiempo, les voy a pedir solo un saludo a nuestras invitadas que ya están acá. Por cierto, agradecerles mucho que yo estoy con la oportunidad de tenerlas nuevamente, de haber aceptado aceptado posponer nuestra invitación y nuestro encuentro el pasado viernes por cuestiones que eran ajenas a la voluntad de ustedes y de nosotros también. Y valoro mucho que ustedes hayan rápida y firmemente aceptado el hacer este conversatorio en este día viernes. Inicialmente le doy el saludo a Carla Gutiérrez, la directora de Gregoria Apaza. Carla, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto tenerla nuevamente acá. Muchas gracias, Pedro. Gustosa pues de compartir este espacio con personas como Sayuri y Verónica y poder hablar de este tema que es tan importante el día de hoy y también desde nuestra perspectiva. Tú sabes que Gregoria Apaza trabaja por los derechos de las mujeres y ver también esto, cómo afecta a las mujeres, porque las afecta de diferente forma. Muy bien, bienvenida una vez más, Carla. Verónica Huiza, del CIPCA, allá en el norte amazónico. Verónica, gracias por haber aceptado y estar firme acá nuevamente con nosotros. Muy buenos días a todos, las compañeras que están también en este espacio, a ti
a la Radio Herbol por habernos hecho la invitación y creo que son importantes este tipo de espacios, ¿no? Y agradecerte en realidad para poder concertar, yo creo que opiniones diversas, pero con seguridad para poder generar, ¿no? Diálogo y debate, sobre todo en estos temas que son importantes. Muchas gracias. Verónica Sayuri Loza. Sayuri, siempre es un gusto saludarte, saber de ti. Bienvenida una vez más a Herbol. Pedro, bien hallado. Muchas gracias también a toda la audiencia que nos está escuchando. Es un privilegio para mí estar con ustedes. Esperemos que a partir de este diálogo podamos entrar a un diálogo más grande a nivel nacional. Muy bien, Sayuri, muchas gracias por tenerte acá, es un gusto. Estamos seguros que este conversatorio va a ser muy productivo. El racismo en Bolivia, ¿existe o no existe? Algunos creen que es uno de los aspectos que más profundamente divide a la sociedad boliviana en este tiempo. ¿Será así? Bueno, pues comenzamos a escuchar a nuestras invitadas. Yo estoy seguro que va a ser para tomar nota de muchas cosas que digan ellas. Comenzamos con Carla Gutiérrez, la directora ejecutiva del Centro de Promoción a la Mujer Gregoria Paza. Carla, racismo en Bolivia. ¿Lo tenemos? ¿Está entre nosotros? ¿Existe o no? La escuchamos. Muchas gracias, Pedro. Es importante abordar el tema, pues el racismo y la discriminación ha sido uno de los problemas estructurales en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Hemos visto recientemente en noticias casos que están sucediendo en Norteamérica, muy relacionados al tema del racismo. Han ocurrido movilizaciones, protestas, mucha movilización en redes sociales por estos temas. Y creo que en Bolivia también hay que hablar del tema y es importante hablarlo ahora. Si bien en Bolivia hemos adoptado medidas específicas para prevenir y combatir la discriminación y el racismo, tenemos de hecho una ley específicamente con este propósito que se ha realizado en años pasados. Tenemos que ver que esta situación aún no ha desaparecido, ¿no? Y mucho más, creo, se ha profundizado tras los problemas que hemos tenido en los últimos meses de la pasada gestión, en noviembre, desde octubre a noviembre, a raíz justamente de un confronte político partidario que ha estado profundizando el tema, ¿no? Entonces es importante hablar de los estereotipos y prejuicios que continúan presentes y están constituyendo aún un impedimento para la aceptación intercultural y de la construcción de una sociedad más incluyente y plural, ¿no? Que es lo que quisiéramos tener. Muchas comunidades indígenas, afrobolivianas, son grupos que componen, son parte de la sociedad boliviana, son grupos que son disminuidos en muchos casos en población, como la comunidad afroboliviana, por ejemplo, que gozan por la constitución de los mismos derechos que todo el resto de la población, pero que sin embargo no pueden ejercerlos quizás con la misma libertad, ¿no? Entonces, es importante en este punto que los órganos del Estado, la sociedad, la comunidad, tomen acciones en esto, ¿no? Hemos visto que la ley tiene muchas medidas que son coercitivas en el caso de que una persona realice un acto de discriminación o haga referente al racismo contra otra persona, pero quizás la sanción coercitiva no es la mejor solución. Y definitivamente tenemos que empezar a hablar de estrategias de más largo plazo, de mucho más largo plazo, porque este es un problema que está culturalmente incluso aceptado, para trabajar en eliminar estos prejuicios que hacen al racismo y a la discriminación. Estos factores nosotras hemos visto que se acentúan mucho más en las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de discriminación a la mujer, de la población femenina como una población vulnerable, estas vulnerabilidades se acrecentan más, se enfatizan y se muestran más desde lo que nosotras denominamos lo que es un enfoque interseccional, ¿no? Una mujer afrodescendiente no sufre de igual manera
las vulneraciones a sus derechos, sufre mayor discriminación, mayor racismo en función a su raza y etnia, ¿no? Las mujeres indígenas también lo hacen así. Las vulneraciones laborales, por ejemplo, que se ven son diferentes de una mujer quizás que tenga un origen caucásico, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo muchas diferencias en torno a lo que es la raza y creo que combatir todo esto, aminorar las diferencias, realmente va a tener que venir de un proceso que podamos hacer de educación, de formación, de generación de principios y valores que nos den las mismas condiciones a todas y a todos, siendo cual sea nuestro origen, nuestra raza, nuestra nacionalidad, nuestra cultura, nuestras preferencias, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchísimo por trabajar en adelante. Creo que tenemos que aprender a educar sin odio también, porque sí ocurrieron muchas cosas atrás, pero tenemos que plantear cómo miramos adelante. Ahí quizás Sayuri, por ejemplo, nos puede comentar bastante. Yo leía un post de ella que hacía en relación al cumpleaños de su mamá, Remedios Loza, que ha sido una mujer muy importante para justamente romper estas líneas que teníamos de racismo y discriminación. Y me parecía bien interesante y muy lindo lo que ella decía, ¿no? A mí me crió mi mamá sin odio. No lo dijo textualmente así, yo lo leí un poco mi interpretación, pero creo que eso es muy importante, ¿no? Cuando tu hijo puede o tu hija puede distinguir a una persona no por el color de su piel ni por su formación cultural, de religión, etcétera, sino quizás por el color de la ropa, ¿no? Y diga, sí, la persona del vestido azul. Y qué importante es saber que no existen otras diferencias importantes para los niños, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver cómo educamos, cómo formamos y qué les vamos a dar para la siguiente generación. De hecho, nuestros padres pelearon mucho por aquello, nuestros abuelos quizás lo tenían mucho más, no sé, pues mucho más arraigado, si quieres, en una palabra se pueda decir el tema de racismo y discriminación, pero las generaciones están cambiando y es un proceso lento, pero en el que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Entonces, creo que ahí mis compañeras podrán conversar también desde sus vivencias, desde sus espacios, cómo se ha vivido, cómo se representa, etcétera, y creo que hay mucho para hablar sobre esto. Perfecto. Muchas gracias, Carla Gutiérrez, directora ejecutiva del Centro de Promoción a la Mujer Gregoria Paz. Escuchamos ahora a Verónica Huiza. Ella es técnico social del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA en el norte amazónico. Verónica, el racismo existe, no existe en nuestra sociedad. ¿Aumentó, no aumentó? ¿Quién promueve? ¿En qué espacios, en qué escenarios? ¿Quiénes promueven, alimentan el racismo? Adelante, Verónica. Muchas gracias. Y la verdad me pareció interesante esa introducción que hizo Carla. Considero tal vez, bueno, es un tema que realmente merece, ¿no? La atención, merece tocarlo con mucha sutileza y con mucha profundidad sobre todo, ¿no? Y creo que es un tema que creo que el tiempo no es suficiente, ¿no? En realidad para hablar sobre esto. Tal vez sí sería importante, ¿no? Un poquito analizar también el concepto justamente de lo que es el racismo, ¿no? Y en qué se fundamenta justamente el racismo. Hay muchos académicos, ¿no? Que han escrito sobre esto. Está Alison Spinning, inclusive Boaventura de Souza, y hay muchos también análisis, ¿no? Que se han hecho desde los colectivos, inclusive indianistas, ¿no? Catalanistas también, del por qué aún todavía permea, ¿no? Lo que son los actos de discriminación que se sustentan en el mismo racismo. Considero tal vez que evidentemente lo que tenemos que estar claros, y creo que coincidimos en ese concepto, es que estamos ¿no? en una sociedad estructuralmente racista, ¿no? Desde la historia, desde la colonización prácticamente, ¿no? Donde ya se sustentaba un sistema de división de clases, ¿no? Y cuando hay una división de clases hay un orden, ¿no? Un orden político y un orden social que establece grupos sociales de superioridad e inferioridad, se puede decir, ¿no? Que generalmente, conceptos que se puede ver en internet, yo creo,
donde te dice que el racismo está establecido en características físicas, ¿no? Por el color, raza, aspectos, ¿no? Sobre todo inclinados al tema étnico-racial, ¿no? Pero esto ha hecho justamente que puedan haber jerarquizaciones ya vinculadas a lo económico, porque se trata también de establecer un sistema, ¿no? Justamente de desigualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las sociedades, ¿no? Que ya se forman estos grupos de superioridad y sobre todo de un grupo que está por encima del otro, donde ya vienen estos actos o se sustentan en estos actos de discriminación, hay actos de denigración justamente por ser tal vez en este caso y en Bolivia está muy profundo y arraigado al caso de lo indio, ¿no? Y de lo campesino, porque la colonia y la historia eso nos ha mostrado, ¿no? De que siempre ha habido esa inferioridad por ser campesino, por ser indígena, bueno, indígena ya posteriormente al 52, pero antes era considerado indio, ¿no? Y ahí era todavía era muy marcado, digamos, ¿no? Actos de discriminación ya hacia lo que era indio en ese entonces, ¿no? Y creo que esto actualmente, bueno, en la historia no se ha hecho tan público, ¿no? Esto, el racismo y la discriminación tan abiertamente público, o el tema en realidad no ha salido tan abiertamente público. Ahora, hoy en día, en este momento, en esta coyuntura, ha rebrotado, eso sí, evidentemente, porque es un tema estructural, y considero más bien que se han manifestado nuevos estereotipos, hay nuevos escenarios políticos en los que estamos viviendo y hay nuevas formas, considero yo, que han salido ya otros tipos de racismo que se han manifestado, ¿no? Últimamente. Si bien también Carla recalcaba sobre las normas y las leyes que considero que han sido avances muy interesantes, muy importantes, porque también le han dado el sustento histórico, ¿no? Recientemente la ley se ha aprobado por un hecho histórico, justamente, ¿no? Ha sido por un acto muy criminal, ha sido un acto muy duro, ¿no? En nuestra realidad, justamente porque ha sido la vejación, la humillación, ¿no? Hacia campesinos, ¿no? En Sucre, y eso lo hemos visto en el 2008, ¿no? Donde se les ha llevado a 50 campesinos a la Plaza 25 de Mayo, donde se les ha obligado justamente, ¿no? A desnudarse y, bueno, y verbalmente a pedirles, ¿no? Que puedan insultar a un presidente que en ese momento era indígena, ¿no? Entonces, estos actos les han dado pie a que pueda promulgarse la ley. Muy bien, gracias Verónica. Estamos hablando de la cuestión del racismo. Es tan común en Bolivia escuchar, sobre todo parte del occidente, ara, indio, blanco, campesino, en fin. Sayuri Loza le toca comenzar con el uso de la palabra. Sayuri Loza, historiadora, directora del Archivo de la Memoria Histórica de Radio Televisión Popular. Sayuri, adelante, te escuchamos. Racismo en nuestro país, más fuerte que nunca, está desapareciendo, existe, no existe. Adelante, Sayuri. Bueno, dicho esto, y por favor les recuerdo a todos que no hayan entendido, que no hablen una lengua indígena, que la aprendan. Creo que ese es el paso número 1 para eliminar el racismo, el entender al otro. Dicho esto, me llama mucho la atención que todavía manejamos criterios bien míticos relacionados al racismo, ¿no? Escucho que el racismo ha sido original la colonia, y ese es un mito. ¿Y saben quién nos ha enseñado ese mito? Los republicanos, porque el racismo es un instrumento muy útil, por eso no se pierde. Porque cuando tú le dices a alguien que salga a pelear por vos, porque quieres quedarte en el poder,
porque quieres entrar al poder, no te van a hacer mucho caso. Pero si le dices a alguien que salga a pelear por su bandera, por su país, por su sangre, por su tierra, por su patria, le mueves algo y ese alguien va a salir a pelear. Y eso ha pasado durante la época de la emancipación, que no ha sido emancipación para los indígenas, ¿no? Les han metido ideas en la cabeza, ustedes van a ser ciudadanos, van a ser libres, los españoles nos han maltratado, que es definitivamente cierto, pero no debemos olvidar que ha habido racismo, ha habido discriminación en la época prehispánica. Un ejemplo claro es lo que pasó con los aymaras y los urus. Los urus eran los que vivían en la región alrededor del lago, pero cuando llegan los aymaras desde el sur, desde Coquimbo de Chile, van subiendo y van acaparando territorio y van empujando a los urus. Los urus actualmente existen en las islas flotantes, en pequeñas poblaciones, y han sido maltratados, vilipendiados, pisoteados por grupos indígenas, aymaras y quechuas, a los cuales se les ha quitado, quienes les han quitado un montón de territorio y espacio, ¿no? Por eso viven en las islas flotantes, porque ya no podían vivir en la tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque el racismo es como que naturaleza humana. Los seres humanos tenemos ese lado horrible, así como tenemos el lado hermoso de amar, tenemos el lado horrible de diferenciar, de no querer estar con el que es diferente, de menospreciar, y eso va desde el racismo, desde la raza, hasta, como han dicho, el género, pasando inclusive porque uno sea feo o no, y ahí llegamos, o porque tengas plata o no, la discriminación. Así que no le pondremos el molde a alguien, o sea, no es que los españoles, porque eso es ya les dije, no es una forma de meternos el nacionalismo que hizo que los indígenas lucharan, pero que no fueran considerados ciudadanos ni siquiera en la primera constitución política del Estado. No hemos de olvidar que ciudadano únicamente en la constitución del 25 era aquel que tuviera propiedades, que tuviera un ingreso, una renta y que supiera leer y escribir. Y ningún indígena cumplía con esos requisitos, salvo Andrés de Santa Cruz y Calahumana, que posteriormente fue nuestro presidente. Pero bueno, él era hijo de caciques, y los caciques eran considerados como españoles, no españoles de nombre, tenían sus mismos derechos. Posteriormente, en 1952, que es recién cuando los indígenas pueden votar, fíjense que el mismo Estado imponía visiones racistas. ¿Por qué no puede votar un indígena? ¿Por qué no puede votar una mujer? Y bueno, porque no son todavía ciudadanos, porque no hay ciudadanos de primera y de segunda, algunos son mejores que otros. Y en esa visión el 52 les da el privilegio de votar. De alguna manera vemos avances. Pero estos avances no son para bien de la gente, son para ganar votos, para que crean que se les está dando espacio, porque es mentira. El espacio que han obtenido los indígenas y toda la gente que ha sido víctima del racismo en este país lo han logrado y lo han obtenido ellos. Me sorprende siempre que dicen que no se sienten bolivianos cuando sus ancestros aymaras y quechuas han salido a pelear en la guerra del Pacífico y también en la guerra del Chaco. Los grandes héroes de la guerra del Chaco de Boquerón han sido indígenas, aymaras, quechuas. Me imagino, ¿no?, que con el tiempo se olvidan, pero quiero recordarles que los indígenas han peleado por Bolivia como nación, quizás más de lo que lo han hecho los caras, a pesar de que los caras han estado más tiempo en el poder. Viendo esta situación me pongo a pensar también eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando el 52 se le da al indígena el voto? Se le pide que luche por el MNR y el indígena vota y lucha por el MNR hasta el año 2003, hasta que deciden, se hartan y ya lo sacan. Y también son los indígenas los que se levantan, y con derecho, porque el MNR, no, si bien le ha dado unas cuantas migajas, también ha lucrado y ha vivido mucho gracias a que los indígenas los defendían. Y entonces llega el MAS, el gobierno del MAS, que todo el mundo consideraba románticamente con el mito de que por fin un indígena nos gobierna. Vergonzosamente, recién un indígena nos gobierna el año 2006, después de cuántos años que tenemos como república. Y eso da mucho que pensar. Alguno diría, qué racistas los bolivianos, qué mal. Pero yo no creo eso. Yo creo que más bien el hecho de que Bolivia entera haya votado por un presidente indígena dice que nosotros podemos contra el racismo. Ocurrió lo mismo en 1989, cuando mi madre, Remedios Loza, fue elegida diputada nacional, la primera mujer de Pollera de habla aymara indígena. ¿Por qué la gente vota por ellos si somos tan racistas? ¿Por qué? Porque hemos tenido un presidente indígena antes de que los gringos tengan un presidente negro. Esas cosas tenemos que recordar.
que no nos vuelvan a engañar, porque yo pienso que el racismo lo usan. Ahorita ha aparecido el racismo porque les conviene. Es bien lindo decir, a nosotros los indígenas nos han pisoteado, nos han maltratado 500. Es verdad, es cierto, hay que hacer algo contra eso. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a acabar con los caras? ¿Los vamos a ir a matar? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos que ya se están casando con las mujeres de la zona sur, con nuestras hijas que se están casando con chicos que van a la U católica? ¿Los vamos a matar? ¿Los vamos a separar? ¿Qué vamos a hacer con los nietos? Esa condición que tiene Bolivia de ser una nación heterogénea, no la podemos cambiar, a menos que nos separemos, nos dividamos, y a ver si nos va bien con eso. Tomen en cuenta esa reflexión. El racismo es una arma, además de un arma, un instrumento que utilizan los poderes reinantes, sea quien sea, el MNR, el MAS, lo que sea, para soliviantar a la gente y mantenerse en el poder. O sea, con ideas interesantes, provocadoras, desafiantes para la charla, para profundizar esta conversación. Carla Gutiérrez, la directora de Gregoria Pasa, tiene la palabra. Bien, creo que es sumamente importante lo que se ha mencionado y bueno, el referente histórico que hace Sayuri es sumamente importante, ¿no? Y en algún momento, te digo muy personalmente, también lo pensaba así. El racismo ha existido siempre. No solamente en Bolivia, como te decía, en todas partes del mundo, en diferentes momentos de la historia, y ha sido utilizado como un instrumento de poder, y creo que tenemos que aprender a ser claras y claros en este punto, porque se va a seguir utilizando así, pero tenemos que empezar a pensar más ampliamente. Yo destaco mucho de los muy jóvenes ahora, de los chicos adolescentes, de los niños, que están metidos mucho en redes, en espacios virtuales, por ejemplo, y tienen mucho contacto con gente de otros países, de otros departamentos, de otras escuelas, muy diferente quizás a lo que nosotros vivimos en colegio, donde tu círculo más cercano de amigos eran solamente los de tu colegio, o los del colegio de la zona o de la vecindad, etcétera. Y creo que hay que rescatar de estos jóvenes que se han animado y que han tenido la posibilidad de, a través de los medios de comunicación, de saltar a otros espacios mucho más amplios, muchos más diversos, mucho más plurales. El poder compartir y conversar de cosas diferentes y tener la capacidad de adaptarse, de aceptarse y de integrarse a otros círculos, de personas que piensan diferente, y aprender a ser, ¿cómo te digo?, a tener esa posibilidad de cambiar los esquemas con los que crecemos habitualmente, ¿no? Creo que esta nueva generación, gracias a la apertura que tiene de información, puede cambiar esto de mucha mejor manera quizás de la que nosotros tuvimos, por las limitaciones también que tuvimos y por las limitaciones y taras mentales que ahora tenemos, ¿no? Creo que tenemos que pensar mucho hacia adelante y no mucho hacia atrás, porque definitivamente los daños quedan hechos y están hechos y lamentablemente no vamos a poder cambiarlos mirando hacia atrás. Creo que tenemos que empezar a mirar adelante, a ver qué cosas propositivas podemos hacer, qué medidas vamos a tomar. Creo que la comunidad internacional tiene que prestar especial atención a todos estos temas en cuanto a lo que se refiere a la creación de políticas respecto a lo que es la raza, respecto a la forma en que se contribuyen a los abusos de los derechos humanos también que son vulnerados en estos procesos, tomar un poco más de la experiencia quizás de estos espacios de los jóvenes, compartir más y aportar desde nuestras instituciones, desde los gobiernos locales, para aminorar estos temas, ¿no? Definitivamente no creo que medidas, como les decía en la primera intervención, medidas coercitivas en las que pongamos penas por periodos en la cárcel, por ejemplo, sean la solución, ¿no? Hay que trabajar mucho más estructuralmente, hay que trabajar muchísimo en temas de educación, en confianza, en integrarnos y en mirarnos también como un solo país y una sola nación. Creo que el hacer mucha diferencia en estos puntos nos divide todavía más
y en peculiar en este periodo que hemos tenido épocas tan difíciles con la crisis política que hemos tenido a fin de año, el año pasado, que ha enfatizado mucho más las diferencias que teníamos, que definitivamente ha mostrado quizás muchas de nuestras mezquindades, y el periodo ahora de crisis sanitaria que estamos llevando todas y todos en el país sin distinción, unos con más complicaciones que otras personas, con muchas más debilidades que otras personas, creo que tiene que dejarnos lecciones de aprender a trabajar en solidaridad, en compañerismo, en buscar la justicia social y poder y ser empáticos también, ¿no? Lograr empatía entre todos y todas quienes estamos y lograr mejores oportunidades para quienes quizás no las tienen y quienes no pueden acceder. Definitivamente el racismo y la discriminación es un hecho vigente en nuestro país y cualquier política que vayamos a hacer no va a ser suficiente, ¿no? Tiene que ser un trabajo colectivo de corresponsabilidad entre las personas, los organismos internacionales, los estados, las instituciones, y tiene que ser definitivamente algo que miremos en el largo plazo y algo en lo que invertamos también tiempo y presupuesto. Muy bien. Gracias, Carla. Verónica Huiza, técnico social del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, en el norte amazónico. Sobre lo que ya se está diciendo, Verónica, ¿qué puede señalar usted? Adelante. Muchas gracias. Sí, me gustaría tal vez un poquito tomar también los conceptos que ha tomado Sayuri, que me parecen totalmente importantes y concuerdo también con ella. Yo creo que también hay que tener en claro que esto tiene que ver el tema con la autodeterminación, ¿no? Étnica. Está muy vinculado justamente al proceso histórico, ¿no? Social y político que se ha vivido, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso también. Por ejemplo, en este caso, yo particularmente vengo de familia aymara, ¿no? Porque son parte de las provincias de Pacajes por La Paz. En este caso, el hecho de que yo me identifique o aymara, eso no tiene que tampoco determinar, ¿no? De que yo tenga que saber el idioma. Puedo entenderlo, pero tal vez no lo sepa hablar actualmente perfectamente. Entonces, pero sí me considero aymara. Yo creo que es un tema también de autodeterminación, ¿no? Y étnico porque justamente se ha recaído justamente en lo étnico-racial, sobre todo en Bolivia, ¿no? Y desde la historia, y ya lo ha comentado Sayuri en ese sentido. Yo considero, y estaba tomando muy, muy en claro también el tema de la ley. La ley yo creo que ha tenido avances cuantitativos muy importantes, ¿no? Y aparte también teníamos, no sé si actualmente, la verdad, todavía se mantiene, no sé si con el cierre ya del ministerio todavía permanezca la dirección del racismo, ¿no? Y toda forma de discriminación. Había una dirección donde lanzaba datos, ¿no? Datos en cuestión a denuncias justamente de discriminación. Y bueno, donde decía, ¿no? La Dirección General contra el Racismo decía que en el 2010 hasta el 2016, pues se han recibido 1.020 denuncias, lo que antes de la aprobación de la ley solamente habían 32 denuncias, ¿no? Y posterior, bueno, sobrepasaron. Sin embargo, son datos, ¿no? Datos muy fríos, tal vez se puede decir que se han dado como denuncias, pero en los avances justamente de la ley no han sido realmente para transformar justamente estas conductas no sociales. La sociedad hoy en día todavía no lo expresa, o si no lo ha expresado antes, ha sido porque han sido actos vergonzosos también, ¿no? Y eso yo considero también que en la historia, por ejemplo, nuestras familias, puedo decir, particularmente nuestros abuelos, nuestros padres, era vergonzoso hablar el idioma, por ejemplo, ¿no? El aymara, el quechua. Inclusive era vergonzoso ser, qué sé yo, un cargador. Hasta posterior, después, como que ya se ha manifestado
¿no? Y posterior a estos eventos donde ya se tenía una presencia muy interesante e importante también del sector campesino indígena, ¿no? Con el compañero Felipe Quispe, en este caso, ¿no? Donde ya había justamente esas interpelaciones. Es cuando quizás ya ahí también se ha salido ya estas cuestiones de decir, sí, yo tenía, digamos, ¿no? Estos actos, bueno, ya se han ido manifestando justamente todo esto, ¿no? Entonces, como que la ley como instrumento ha servido solo tal vez para cuantificar las denuncias, ¿no? Más no tal vez para hacer cambios profundos justamente en la sociedad. Inclusive tal vez hubo cuestionamientos, ¿no? De que la misma ley solo reproducía inclusive más el racismo, ¿no? Pese a que se tenía que, bueno, la ley te decía que también los medios de comunicación tenían que hacer la visibilización de la norma, ¿no? Estableciendo de que del no al racismo, justamente, ¿no? Pero lo que se ha considerado más bien es que ha profundizado un poco más estos artistas. Yo quisiera enfatizar también este hecho. Hoy en día estamos viviendo ya un contexto político donde en el año pasado ya la crisis política que hemos salido en el último trimestre, ¿no? Con la renuncia del presidente Evo Morales y mucho más antes inclusive, ha habido considero yo, ¿no? Un escenario muy quizás interesante que se ha manifestado, no sé si llamarlo interesante o nuevos tipos de racismo que se han manifestado, más bien podría decir. Este concepto tal vez de victimización, ¿no? Por el hecho de lo étnico, de lo ser indígena, de lo ser campesino. Esto más bien creo que se ha utilizado como un acto de victimización y creo que hay un ejemplo claro, ¿no? Y ha sido muy cuestionado por algunos sectores también, ¿no? El hecho de que nuestro expresidente, ¿no? En ese entonces, Evo Morales, ha hecho el querer cambiar un artículo de la Constitución Política del Estado para tener una siguiente elección presidencial y justamente se han parado, ¿no? en un derecho, ¿no? Para ser reelecto y bueno, y posteriormente ha habido, ¿no? Expresiones también del mismo presidente donde decía que lo estaban discriminando, ¿no? Por el simple hecho de no respetar un artículo de la Constitución del Estado. Entonces creo que este escenario ha hecho también que pueda haber, ¿no? Este tipo de manifestaciones como victimización, yo decía, por raza y etnia, ¿no? Y creo que hay que abordarlo, ¿no? Profundamente también este tema, ¿no? Y no quisiera dejar de lado también lo que comentaba Carla, ¿no? Que este tema de la discriminación y el racismo en género ha habido una doble, justamente, ¿no? Una doble vulneración justamente de los derechos de las mujeres, sobre todo porque el hecho de ser campesina, el hecho de ser indígena, el hecho de ser negra, ¿no? Y encima mujer, creo que ha sido doblemente, ¿no? La discriminación y sobre todo la desigualdad que ha alimentado justamente también a las mujeres en todos los espacios ha sido también muy profundo, ¿no? Yo creo en nuestra sociedad obviamente actualmente sigue siéndolo, ¿no? Entonces, tal vez ver también en los últimos acontecimientos que hemos vivido también a nivel nacional, justamente por el tema también de la crisis sanitaria que estamos viviendo por la pandemia, y también este ha sido un escenario donde hemos podido evidenciar expresiones justamente racistas que también han salido a flote, ¿no? Y donde considero yo que esta victimización por la raza, que ya con este ejemplo que he dado anteriormente, ha hecho de que todos estos prejuicios racistas estén dirigidos justamente al indígena y campesino, pero ni siquiera ahora el indígena campesino se ha ya dado se puede decir, este concepto de ser masista, ¿no? Y eso es algo que tenemos que decirlo, porque todo ciudadano que salía tal vez a hacer algún acto de
protesta, de reclamo, era campesino, era indígena, pero era masista, donde ya han configurado un carácter racial, pero ya no los han considerado sujetos políticos pensantes, sino como un grupo más, como se puede decir, como un rebaño, ¿no? Entonces ya ha habido categorizaciones ahí y justamente expresiones donde la gente salía ya, pero por el hecho de ser indígena, por el hecho de ser campesino, ya era considerado también masista, ¿no? Y eso es lo que hemos visto últimamente, y creo que eso se ha también, se ha profundizado, yo creo, ahí bastante actos de racismo, ¿no? Eso tal vez, las compañeras tal vez pueden también un poco más, no sé si están de acuerdo, pero finalmente es algo que hemos vivido últimamente, ¿no? Y creo que ese es otro tipo también de racismo que se está manifestando, ¿no? Con estos nuevos prejuicios que han salido, pero que también tienen ese antecedente, ¿no? Y creo que es también importante comentarlo. Continuamos en nuestro conversatorio, en el programa La Mañana en directo de Herbol, junto a nuestras invitadas, Carla Gutiérrez, que es la directora de Gregoria Pasa, Verónica Huiza del CIPCA, en el norte amazónico, y Sayuri Loza como historiadora y directora del Archivo de la Memoria Histórica de RTP. Vamos a continuar, les voy a pedir siempre medir los tiempos para que así el programa sea siempre ágil. Vamos a tener, calculo yo, promedio de programa hasta las 11:45 más o menos, incluidas siempre las tandas. Por lo tanto, Sayuri Loza estaba con el turno del uso de la palabra. Sayuri, se van diciendo cosas, van surgiendo aspectos, una serie de detalles. Adelante, te escuchamos. Sobre la ley, decían los romanos, corruptísima res publica plurimae leges, que es que los países más corruptos son los que más leyes tienen. Y eso es lo que ha pasado con la ley de discriminación y racismo. No ha servido para nada salvo para decir que somos un país que lucha contra el racismo, lo cual es falso. Porque cuando un Estado se toma en serio la lucha contra la desigualdad, lo que hace es tratar de emparejar. Entonces, ¿qué haces? Pones buena educación en primer lugar. Lo que necesitamos ahorita es que las escuelas públicas tengan una educación de primera, contratar maestros de los mejores, de manera que toda la gente indígena, porque usualmente es eso, ¿no? El indígena es pobre, entonces vive en las villas, en las laderas, manda a sus hijos a los colegios, a como puede. Esa educación, entre comillas, gratuita, que ha sido además agarrada por estos grupos de padres, de las asociaciones de padres, que constantemente les están sacando plata, en el Alto, por ejemplo. Y eso no son, por si acaso, los caras, es la misma gente aymara que organiza y empiezas a sacar. Y es lo mismo los grupos de gremiales, las asociaciones. Tu dirigente te saca plata. Y el dirigente es también de ascendencia aymara como vos. Y eso me preocupa a mí más que el racismo. El hecho de que la misma gente, tu propia gente, te explote, no te permita avanzar, no te permita estudiar. Porque el Estado lo que tendría que hacer es dar educación de primera. Cuando tus hijos resultan ser médicos, abogados, ingenieros, gente que sabe de tecnología, no necesitas más. Qué orgullo sería que nuestros campesinos, los hijos de nuestros campesinos, fueran a estudiar fuera del país, agronomía, y llegaran hasta Estados Unidos y dijeran, yo quiero traer tractores para mi padre, en perfecto inglés. Con eso se acaba el racismo, porque empiezan a enriquecerse, y esa es la otra cuestión importantísima. Una vez que empiezas a acumular capital económico, estás hecho, tienes plata, tienes educación, difícilmente te van a mirar por el color de tu piel, especialmente si un indígena va, es docente de la universidad, los alumnos lo van a respetar y lo van a ver. Pero no nos está haciendo eso, claro, pues porque cuando educas a alguien, ese alguien te va a empezar a cuestionar, te va a decir, no es así. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás gastando en lo que no deberías gastar? Y a ningún Estado, ni indígena, ni cara, ni blanco, ni marrón, ni azul, le ha interesado eso. A ellos lo que les interesa es tenernos tontos para que puedas salir a bloquear por cualquier razón, para que vayas y tumbes gobiernos, ya sacaremos para meter a otros. Ese es el gran problema. Ahí está, se nota la voluntad de los gobiernos en eso, no en las leyes, porque yo puedo hacer millones de leyes, ¿y quién las cumple? En especial en un país como Bolivia, donde la ley es para limpiarse la nariz, y donde cuando haces algo, cuando haces una prohibición, lo que surge es clandestinidad. Esas cosas no se han visto y no se han tomado en cuenta deliberadamente,
y nosotros como tontos lo seguimos, y seguimos diciendo, sí, es que aquí hay diferencias irreconciliables. ¿Cómo van a haber diferencias irreconciliables si hemos ido a la guerra juntos, hemos ganado la guerra del Chaco, juntándonos con los cambas, con los que ahorita nos estamos sacando la mugre, y nos olvidamos, porque ya estamos, nuestros abuelos, el último benemérito del Chaco ha muerto, ya está muy mayor, y nos hemos olvidado de esa memoria histórica, deliberadamente, y nos estamos peleando entre nosotros, y con el pretexto del racismo, que a la hora de la verdad no existe, porque insisto, ha habido movimientos económicos fortísimos entre los aymaras que no han sido patrocinados por el gobierno, que son los movimientos de los famosos camiris, la burguesía aymara emergente, que han construido cholets, han logrado armar una ciudadela en el alto con un montón de edificios ultra lujosos, gente que viaja, que son de ascendencia aymara o son aymaras, mujeres de pollera, que tienen tiendas, puestos, galerías, poder económico, están inscribiendo a sus hijos en la Universidad Católica y sus hijos se están conociendo con los hijos de la gente de la zona sur y se están casando. Y ahí los tienes, están unidos y están teniendo hijos. Lo mismo ocurrió en el siglo XIX, cuando los blancos empobrecidos se casaron con los hijos de los caciques. De ahí tenemos los cusicanqui, tenemos los guarachi, los guachalla, famosos que hasta tienen nombres de calles, que han sido los liberales que han armado las bases del país. Pero estos liberales, a pesar de tener ascendencia indígena, se han ido más del lado de los caras. Ahora lo que nos toca es que esta nueva generación que está surgiendo sea capaz de unir ambos lados. A mí me avergüenza profundamente que tengamos una presidenta que crea que las creencias indígenas son brujería. Eso es intolerancia, esa es incapacidad de entender al otro. Por eso digo, aprenderemos la lengua. Los que sabemos, los que tenemos ascendencia, no necesitamos pues aprender, los que necesitan son los otros. Yo me siento culpable de no saber guaraní, porque quisiera entender todo lo que son estos pueblos indígenas guaraníes, a los que los aymaras también los hemos aplastado, porque cuando se piensa en indígenas, rapidito pensamos aymara o quechua. Al final guaraníes y todos los grupos, además, todas las naciones indígenas que restan. Y somos aymarocentristas, queremos adorar a la Pachamama, queremos mirar la Huipala y nos olvidamos del resto. Y creemos que con eso estamos mirando a los caras, pero también nos estamos olvidando de nuestros hermanos con quienes hemos compartido territorio muchísimo más tiempo que con los mismos caras. Y esas reflexiones son las que tenemos que hacer. Y también, la verdad, sí me avergüenza que haya un hombre como el Maycu que quiera volver al Collasuyo. El Collasuyo, que es también ya una visión difícil, porque el Collasuyo comprendía parte de Chile, parte de Argentina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a invadir? Ni armas tenemos para invadir eso, porque hemos pensado más en estar agarrándonos del chongo que en realmente convertirnos en un país competitivo con los otros países. Esas son las cosas que tenemos que plantearnos, que al final de cuentas de nada van a servir si es que no llegamos a ser un país competente en términos de educación y en términos de economía, en los que nos estamos aplazando. Gracias, Sayuri, por esas ideas que creo que es como varias de ellas son como un taladro, ¿no?, a la conciencia. Y señores, despierten, ya pues, ¿en qué estamos? O sea, ¿a dónde estamos apuntando? La temática es el racismo y las ideas que ya han surgido en este conversatorio. Racismo, históricamente perversa arma política, instrumentalizar y asusar solamente a algún grupo de gente para decir, esos del frente te odian, a esos hay que destruir. Tenemos que, esto han dicho de nosotros, esto dicen, esto piensan, esto quieren hacer con nosotros, y se van a quedar ustedes de brazos cruzados. Vamos, yo voy a encabezar. Y normalmente el que dice yo voy a encabezar es el primero en desaparecer, ¿no? Normalmente ocurre eso. Pero están surgiendo estas ideas, estas reflexiones, en realidad, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a racismo? Carla Gutiérrez, la directora de Gregoria Pasa, tiene la palabra. Muchas gracias, Pedro. Creo que hemos conversado mucho ya sobre las bases que tiene la ley en Bolivia, cuáles han sido sus efectos y su inoperancia. También ver que el racismo no tiene solamente un origen colonial, como muchas veces escuchamos a voces, sino que es un instrumento de ejercicio del poder de unos sobre otros histórico, y que quizás va a seguir siendo en alguna medida esta herramienta si es que nosotros no tomamos acciones, como decía anteriormente, ¿no?
Pero había un punto sobre el que quería conversar y anteriormente lo mencionaba, que es además este enfoque interseccional de la discriminación hacia las mujeres, cuando además agregamos este enfoque racial, ¿no? Esta discriminación racial. Si hay muchas injusticias que las personas sufren por el tema de esta discriminación, se hace todavía más profunda cuando la sufre una mujer. Si bien tenemos un alto grado de discriminación hacia las mujeres por el mismo hecho, por solo el hecho de ser mujer, el hecho de pertenecer a una etnia, a un grupo indígena, de ser afrodescendiente, lo hace todavía mucho más evidente, ¿no? Podemos notar la hipersexualización, por ejemplo, de las mujeres negras, subestimando las capacidades que ellas tienen de acceder a puestos de decisión, a espacios laborales, de desempeñar funciones y roles en la sociedad, de una mujer indígena, ¿no? Y ahí te podemos poner varios ejemplos, ¿no? Si un hombre indígena hace varios años le costaba acceder a la educación primaria, secundaria, era mucho peor en las mujeres que estaban destinadas a casarse. Entonces, si la familia tenía que escoger o tenía que priorizar quién estudiaba, pues estudiaba el hombre, ¿no? Porque la mujer al final se iba a quedar en la casa a cuidar a los niños, a cuidar el ganado, a cuidar a las tareas del cuidado, ¿no? Que habitualmente se nos asignan. Entonces se quitaba esta posibilidad a las mujeres y todavía pasa en muchos lugares del área rural, se quita esta posibilidad a la mujer de acceder a educación por el hecho de ser mujer. Entonces, te imaginas que alguien que primero no ha podido estudiar, después cómo accede a un espacio laboral si tuvieses que ser migrante del área rural al área urbana, ¿no? Entonces, muchas mujeres han llegado en condiciones realmente adversas a poder trabajar en los espacios urbanos, ¿no? Sin acceso a educación, sin acceso a capital de trabajo, sin tener un patrimonio y subsumidas a las tareas del hogar y al poder y dominio del hombre en sus mismos espacios, en sus mismos hogares. Entonces, a esto, además ser indígena, ¿qué le sumaba? Muchas mujeres que ahora son trabajadoras del hogar están ahora, justamente en estos días han estado en muchos medios poniendo en evidencia la necesidad de declarar en emergencia este sector por los despidos que hay, ¿no? Entonces, se hace todavía muy notorio, por ejemplo, en sectores como este, en los que participan principalmente mujeres, y principalmente mujeres que son de ascendencia indígena, en muchos casos, y muchas de ellas mestizas, ¿no? Pero de ascendencia indígena, que todavía el trato que se les da en estos espacios laborales tiene un cierto grado de esclavitud, en que no se respetan sus derechos laborales, en los que están ajenos, por ejemplo, a acceso a la seguridad social, que no tienen en este momento seguros de salud para poder acudir, en que se les está pidiendo que descansen un tiempito y luego vuelvan cuando pase un poco la pandemia, ¿no? Entonces, existen casos en los que realmente se están profundizando y evidenciando estas desigualdades que aún tenemos, ¿no? Coincido mucho, por ejemplo, que cuando hablamos de racismo se aimariza mucho el tema, ¿no? Y dejamos de tomar en cuenta a otros pueblos, etnias que también sufren de esto, que están siendo marginados y aislados, y que cumplen también con estas labores, y que existen en muchos de estos grupos mujeres que están tratando de sacar a sus hijos adelante, de que tratan de sobresalir ellas también por las aspiraciones y sueños que tienen, pero que se complejizan, ¿no? En estos espacios. Hasta no hace mucho, y de verdad creo que hablar de Remedios Rosa es un hito en temas de comunicación, en el tema de política también. Le ha costado muchísimo romper estereotipos y paradigmas de lo que se esperaba, por ejemplo, de una comunicadora, ¿no? En ese espacio laboral. Ha costado mucho romper estereotipos de lo que se esperaba de una cajera de banco, ¿no? De cómo te proyectaban y te parametrizaban, si quieres, para cumplir un cierto cargo, además que podía ser un cargo de no decisión. Entonces,
estos factores de interseccionalidad que mencionamos, uno de ellos, el factor racial, afectan a la calidad de vida de las mujeres, a su acceso al ejercicio de sus derechos, y se vulneran muchísimos de ellos también y acrecenta la violencia, y creo que es importante también hablar de estos temas. Gracias, Carla. Verónica Huiza, del CIPCA en el norte amazónico. Verónica, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, yo creo que también, y concuerdo también con Carla, hay que hacer también este análisis, ¿no?, sobre justamente todo estas estructuras justamente que no han cambiado, que se mantienen y se van a seguir manteniendo estas jerarquías, porque las estructuras justamente del orden, ¿no?, de donde recaen o se basan justamente en relaciones de poder, de superioridad, de subordinación sobre todo. Es por eso es que se sustenta justamente el racismo, ¿no?, en estos actos de discriminación, que están muy ligadas y fundamentadas en las condiciones económicas principalmente, ¿no? Ahora, sumado a esto, claro, un sistema patriarcal también sexista, ¿no?, que recoge y reproduce estas prácticas también de subordinación hacia las mujeres. Y eso también es un tema que en toda la historia, en realidad, los procesos de lucha, de conquista por los derechos de las mujeres ha sido siempre invisibilizado en la historia, ¿no? Y evidentemente Carla también hacía hincapié en este hecho de la compañera de Remedios Loza, que ha tenido también una participación importante en la historia de las mujeres en Bolivia, ¿no? Y creo que todo este proceso doblemente, si el hecho, si la historia nos ha enseñado o nos ha marcado y nos ha mostrado de que hemos estado, de que todo este proceso del racismo y la discriminación se ha evidenciado sobre lo ético y lo racial, específicamente al sector indígena, indio, campesino, afroboliviano también, y hay otros grupos también que van saliendo, ¿no? Pero doblemente ha sido sometido, se puede decir, el hecho también de ser mujer, ¿no? Si bien también Sayuri hacía hincapié en algunos hitos históricos y acontecimientos en lograr justamente el tema de la reforma agraria, el tema del voto universal, inclusive en el 52, donde también ni siquiera era considerado, por ejemplo, el indio, el campesino, donde no cumplía esas condiciones que ella comentaba para ser ciudadano boliviano, peor aún, digamos, ¿no?, siendo en la condición de ser mujer, ¿no? En la actualidad, ahorita, todavía, ¿no?, como te digo, no se está cambiando justamente, no hay un cambio profundo. Yo creo que el Estado, como tal, el rol que tenía el Estado, que tiene el Estado en realidad, no solo se limita al hecho de aprobar una ley, ¿no?, contra el racismo, sino que debe haber un cambio profundo justamente en la sociedad, y como Estado, cuál sería el rol realmente que estaría asumiendo para cambiar y hacer estos cambios profundos. Mientras exista, mientras todavía siga habiendo estas estructuras justamente de subordinación, de superioridad, donde haya un orden social establecido por las condiciones económicas sobre todo, ¿no?, no se va a poder realmente transformar justamente todas estas conductas sociales que permean todavía en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que debe de haber, perdón, un avance significativo justamente en la sociedad, ¿no?, donde no solo nos limitemos justamente a incorporar tal vez temas de racismo en las unidades educativas, en los espacios públicos, porque generalmente las denuncias han venido más del sector público y en comparación, digamos, ¿no?, con espacios privados. Sin embargo, no basta también con tener oficinas contra el racismo, contra la discriminación, etcétera. Creo yo que hay que hacer también un trabajo muy, muy profundo en la sociedad, ¿no?, donde realmente cambiemos estas desigualdades.
Creo que ahí también está el desafío, ¿no? Y bien lo decía también Sayuri, ¿no? Está el desafío justamente también en la sociedad. Y creo que sería interesante, ¿no? Justamente poder abrirnos muchas interrogantes, justamente, ¿no? Los roles que tendría que asumir ahora el Estado con estas nuevas también autoridades electas, futuras autoridades electas que vamos a tener, nos enfrentamos a estas elecciones próximamente. Considero que es uno de los desafíos importantes, ¿no? En la sociedad boliviana, y el Estado, cuál sería el rol que también estaría jugando en este caso, ¿no? Tal vez ahí, ¿no? Para comentar. Gracias. Sayuri, adelante, te escuchamos. Entonces, con la situación, ¿para dónde vamos a ir como país? Este es un momento históricamente súper importante para todos, y todos tenemos que actuar. Una de nuestras opciones es separarnos. Podemos convertirnos en dos diferentes países, el de Aras y el de Taras. Gente como yo, que soy hija de un hombre blanco y de una mujer aymara, no sé, pues nos votarán, nos eliminarán, o quién sabe, ¿no ve? Ya veremos qué hacer. O me mandarán tal vez a otro país, porque es bien triste, ¿no? Yo quisiera decir eso también, bien lindo que decimos, yo no soy boliviano, no me siento boliviano, pero a la hora de salir del país, la María Galindo, el Felipe Quispe, tienen que salir e ir a buscar visa, igualito que los de la zona sur y que los cambas, nos piden visas, pero que cuestan un ojo de la cara, y con montones de trámites para salir del país. No importa si seas indígena, blanco, lo que sea, igualito en las visas nos discriminan a todos, como si fuéramos narcos, nos revisan cuánto tiene en el banco, para qué está yendo, quiere matar al presidente, a toditos. Porque fuera del país no nos miran, este es aymara, este quechua, toditos somos bolivianos. Han visto que recientemente ha habido una declaración de una diputada peruana que no sé a quién lo ha mandado a Bolivia porque le ha dicho que sus rasgos son como de boliviano. Entonces, igual en Argentina, ¿no? Boliviano es un insulto. Y desgraciadamente todos entramos en ese saco. Mi propuesta por eso es que no nos queda más que unirnos. Hay lindas cosas que podemos sacar. Miren cómo nos estamos curando con las medicinas naturales, tradicionales, caseras, hasta con la medicina del caricari de los aymaras y de los quechuas también. Estaba escuchando que están tomando miel en no sé qué municipio. Esa medicina que tenemos que se recupera es buenísima y nos salva en momentos, en un país en este como que es tan difícil de conseguir la medicación, peor en una pandemia como esta. Miren las cosas que podemos aprender. Las lenguas originarias son bellísimas. En quechua tienen una forma de expresarse tan dulce, tan maravillosa. Y los aymaras tienen una mitología rica que podemos crearla y los jóvenes la pueden compartir. Tenemos tantos personajes, tantas cosas con las que podemos soñar. Nosotros que podemos hacer algo con la cultura, nosotros que podemos vivir de la cultura, que la podemos vender, que la podemos contar. Qué lindo sería, yo recién he hecho eso, he traducido un poema aymara al castellano y luego al inglés. Qué lindo sería que vendamos esos poemas y que lo traduzca alguien que sabe hablar inglés y que alguien que habla castellano y aymara trabaje con ese alguien. Ahí nos olvidamos de tonterías, ahí nos olvidamos de tu color de piel, de cómo hablas, de si hablas bien o si hablas mal, porque todos tenemos un bagaje de conocimiento y de cultura, que si lo unimos y lo juntamos vamos a ser un país fuerte. No nos dejaremos tomar el pelo por gente que solo busca poder, no nos dejaremos arrastrar a la pobreza, a la indigencia, a la marginalidad, al estar pidiendo bonos, al estar pidiendo plata que si no nos crucificamos. Eso es lo que tenemos que superar en todas partes, porque hay esa manipulación también en el oriente del país, porque también nos dicen raza maldita y no somos raza maldita, nosotros les estamos ayudando a construir su región. Y estamos poniendo la fuerza y también el pensamiento, la ideología para que puedan surgir. Nadie es raza maldita. Y también valoramos a los cruceños que tienen una capacidad para abrirse. Nos están dando cátedra. Todo el oriente, cómo se abren al resto de los países, cómo son capaces de albergar empresas grandes. Cómo no miran con recelo las grandes transnacionales, porque las empresas grandes y privadas también ponen plata si sabemos darles las reglas. En eso nos tenemos que ocupar. Ahí va a desaparecer totalmente el racismo. No nos dejaremos tomar el pelo, no le seguiremos la corriente a estos, porque desgraciadamente han llegado al poder personas que no tienen más deseo que el poder, que quieren seguir ganando, que quieren agarrar y robar, y no podemos nosotros darles apoyo. Tenemos que darnos apoyo a nosotros. Hemos sido nosotros como sociedad los que hemos llevado a un presidente indígena al poder, y hemos sido nosotros como sociedad los que le hemos dicho no puedes seguir.
¿Y cuántas cosas haríamos si como país nos uniéramos? Tenemos que pensar en eso, en ese futuro, no estar haciéndonos la paja aquí con que es que yo soy más blanco, yo soy más oscuro. No, olvídense, nos toca salir como país. Ahorita es el momento, porque los años que vienen son años de vacas flacas y vamos a tener hambre en todo el país. Así como se nos ha muerto con el coronavirus, en todo el país nos va a pasar eso. Y de una vez tenemos que pensar en un plan nacional. ¿Hasta cuándo? Ya no podemos vivir que es que yo entiendo que ha habido una opresión, una negativa a lo indígena, definitivamente. Es una culpa con la que tenemos que arrastrar. Pero si nosotros nos negamos a seguir adelante, ¿cómo vamos a hacer que se nos pague esa culpa? ¿Cómo vamos a recuperar el tiempo perdido? Y radica en eso precisamente el reto que tienen, como ha dicho Carla, como ha dicho Verónica, los jóvenes son los que tienen que dar eso. Más bien yo me alegro mucho que veo jóvenes que están abriéndose, y esos jóvenes es a los que les hablo. No permitan que les laven el cerebro, que no les hagan lo que les han hecho a sus padres y a sus abuelos, que no los utilicen, porque en realidad los racistas son ellos, porque a ellos no les importa si mueren, si morimos, porque es un indio más, y hay hartos indios, y esos nos van a salvar. ¿Por qué no dan la cara a ellos? ¿Por qué si quieren el poder no salen a bloquear solitos? Claro, porque ellos los pueden hacer volar de un tiro. Entonces no quieren. Y ponen al otro, al pobre, al miserable, al indígena. No dejaremos que nos manipulen, que nos utilicen. Si vamos a defender, si vamos a dar la vida por algo, que sea por algo que nos valga, por algo que nos ponga en alto, por algo que nos haga sentir bien, que de verdad nos sintamos bolivianos y que de verdad el boliviano salga y no necesite visa para ir a ninguna parte. Que nos respeten, que cuando digan, mire, Bolivia, qué gran país, que no sea el país de la cocaína, que no sea el país de la ilegalidad. Eso es lo que tenemos que buscar, seamos de la etnia de la que seamos. Gracias, Sayuri. Última parte, último bloque de este nuestro conversatorio en el que hemos escuchado miradas distintas, interesantes sobre el racismo en Bolivia. ¿Existe, no existe? ¿Quiénes lo promueven? ¿Cómo lo promueven? En esta última parte les voy a pedir, por favor, porque ya es la despedida del programa, a 4 minutos, la intervención de cada una de ustedes, por favor, a 4 minutos, porque ya es la última parte del programa y luego tenemos que ya entrar con nuestro noticiero. Entonces comenzamos con Carla Gutiérrez, que es la directora ejecutiva del Centro de Promoción a la Mujer Gregoria Pasa, con esta parte final. Carla, adelante, por favor. Bueno, Pedro, creo que la conversación que hemos tenido hoy nos deja muchas lecciones y también muchas tareas en las que tenemos que trabajar, ¿no? Los temas de romper los prejuicios raciales realmente son tareas inmensas, son tareas grandes que tenemos que afrontar. Y qué bonito fue una vez que yo fui a Costa Rica y un señor me decía, aquí no existen esas diferencias, ¿no? Y yo pensaba que qué interesante es eso, ¿no? Que había una persona muy blanca casada con una persona de piel muy oscura y me decía, eso aquí no importa, y qué bueno sería poder llegar a eso y que sea menos un tema para que estemos peleando y para que también se hagan peleas políticas en torno a esto y lo profundicen, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora. Creo que tenemos que trabajar mucho en que la educación y el trabajo en lo que tiene que ver con derechos humanos sean estrategias que tomemos de forma corresponsable las organizaciones, los estados, las instituciones locales, regionales y nacionales, para abordar este tema de una forma diferente, ¿no? De una forma constructiva y de una forma que no sea un simple parche, una curita a la coyuntura que podamos vivir, sino más bien nos permita plantear políticas de Estado, estrategias de Estado y una cultura ciudadana basada en principios de paz, ¿no? Tenemos que dejar de infundir tanto odio, de educar con odio también, para que esto cambie, si no, no lo vamos a lograr. Tenemos que trabajar en promover mejores prácticas para que impulsen esta transformación y dejar de intensificar la marginación a las minorías raciales también, ¿no? Tenemos grandes tareas, como verás, estas no son cosas que vamos a solucionar en 1, en 2, en 5 años, son procesos realmente que tenemos que llevar adelante y creo que ahí tenemos que enfatizar muchísimo en las lecciones que nos dejan los jóvenes, los adolescentes, los niños, las niñas, en dejar de mirar estas diferencias como
barreras y aprender a ser más tolerantes, a ser empáticos y a generar sociedades más solidarias e inclusivas. Creo que es tarea de todos y bueno, debemos trabajar en ello. Muy bien, muchas gracias, Carla, por tu participación, por haber aceptado estar en este conversatorio. Ha sido un gusto tenerte acá, Carla Gutiérrez, la directora del Centro de Promoción a la Mujer Gregoria Pasa. Vamos a darle en esta parte final también la palabra a Verónica Huiza del CIPCA en el norte amazónico, también con estos 4 minutos. Verónica, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Sí, evidentemente es un tema que realmente, bueno, el tiempo creo que es muy limitado, ¿no? Lamentablemente, y creo que hay inclusive aspectos que merecen también tocar, ¿no? Porque el tema también del racismo, si bien se inclina justamente a lo que es étnico-racial, esta también se alimenta, ¿no? Y como resultado tenemos, ¿no? Ya expresiones de discriminación, justamente, ¿no? Y hay grupos muy vulnerables que tampoco quizás los hemos también enfatizado con profundidad. Están los grupos también de LGTB, que de alguna manera también ellos no forman parte del sistema justamente porque reciben actos de discriminación en lo laboral, en el acceso a la salud, inclusive tal vez a una identificación propia, ¿no? Están también, ya mencionaba, los afroamericanos, donde también todavía se sigue justamente viendo, ¿no? Actos de discriminación, sobre todo por la autoidentificación misma de los pueblos, ¿no? Afrodescendientes. Considero también, y totalmente de acuerdo con Carla también y con Sayuri, de que ahorita estamos en un desafío grande también, ¿no? Como Estado. Evidentemente el racismo, si bien tiene un proceso histórico que se ha manifestado en América Latina con profundidad también, en Bolivia hemos tenido también estos actos de discriminación en la historia y ahorita estamos en nuevos escenarios políticos también, donde nuevos tipos de racismo, como comentaba, se están visibilizando, ¿no? Actualmente. Y eso es algo que también tenemos que profundizar y creo que darle justamente la importancia que se merece, ¿no? Y no naturalizarlos justamente porque creo que estas estructuras, ¿no? De poder que todavía se mantienen, de superioridad y subordinación sobre otro grupo social, creo que es algo que todavía va a permear para que no pueda haber justamente esa horizontalidad que mencionaba, ¿no? Sayuri, esa unidad que francamente estamos buscando todos. Creo que el desafío está también desde el Estado, ¿no? El Estado como tal, de poder eliminar justamente todas estas estructuras, tal vez no eliminarlas como se quisiera, como dice la ley, pero finalmente de ir avanzando en eso, ¿no? Y creo que el desafío grande también está en la sociedad misma, para que cambiemos justamente de ser grupos racialmente jerarquizados a ser realmente sujetos políticos pensantes, ¿no? Porque justamente lo que decía, que hay un proceso histórico de lucha social y política, ¿no? La que nos tiene que autoidentificar justamente como sociedad boliviana. Eso tal vez de manera concreta, yo creo que esa es la invitación y el desafío de cada uno de nosotros también, y realmente invitar este tipo de temáticas es necesario justamente hacerlos en cualquier espacio público, ¿no? Inclusive en el hogar, en el trabajo, en la academia. Creo que es importante de ponerlo al flote, sobre todo por los últimos acontecimientos que hemos ido viviendo, ¿no? en nuestro país. Muchísimas gracias también a ti y a las compañeras, realmente ha sido un honor de tenerlas y haber compartido a través de este espacio las diferentes expresiones y opiniones que podamos tener. Muy gustoso. Gracias a Verónica Huiza, técnico social del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA del Norte Amazónico. Gracias por su participación y su presencia en este conversatorio. Ya para el cierre, Sayuri Loza, historiadora. Sayuri, te escuchamos. Yo pienso siempre que en Bolivia es muy difícil que resolvamos un problema que es la corrupción. Somos corruptos hasta la médula, desde chiquititos, desde guaguas. Y tampoco va a ser muy fácil resolver lo de la economía, porque nos hemos acostumbrado a vivir de bonos
estamos cayendo en esa mala costumbre de querer pedir y no querer dar nada. No nos gusta pagar impuestos, no nos gusta seguir la ley. Pero ¿saben qué? Yo creo que lo del racismo sí lo podemos resolver y lo estamos resolviendo. A pesar de todo, a pesar de que hay un montón de políticos que nos quieren imponer, me gusta mucho que haya gente que esté orgullosa del lugar donde ha nacido. Me encanta que haya aymaras que estén hablando de lo maravilloso que es ser aymara. Y también me encanta que haya cambas que amen ser cambas. Estamos en el mes del aniversario de Santa Cruz, de su fiesta. Qué lindo Santa Cruz. Y qué lindo también los chapacos. Y qué maravilloso los salteños. Yo creo que no hay nada de malo en sentir amor por lo que tienes, por tu patria, por tu tierra, por tu ascendencia, por tu lengua, por tu apellido, porque los apellidos indígenas que tenemos son hermosos, todos y cada uno de ellos. Pero yo creo que necesitamos todos pensar en Bolivia. Ahorita tenemos que ser un país, porque dependemos, queramos o no. A ver, los cruceños, ¿quién va a comer su pollo? ¿A quién le van a meter? Nosotros les compramos su pollo y con eso se han enriquecido. Y a la vez también nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a comer? No vamos a vivir comiendo papa. Esa codependencia que tenemos, que hemos empezado con eso nosotros como región, el control vertical de pisos ecológicos que teníamos en la época prehispánica, por lo que nunca faltaba nada aquí. Los viajeros europeos se asombraban porque decían, aquí hay naranjas, hay plátanos, hay sandías, hay papa, hay chuño, hay carne de llama, carne de res, de conejo, y era gracias a esa capacidad que teníamos de codepender mutuamente. Nosotros así tenemos que vivir, porque esa es nuestra forma, ya no podemos descartar al otro. El descartar al otro, sea de la ascendencia que sea, nos genera pobreza. Miren cómo estamos, cuánto nos hemos perjudicado por el bloqueo que ha habido, por el problema cuando lo han bajado al Evo. Cuánta plata hemos perdido, pudiendo ganar, pudiendo unirnos, pudiendo sentarnos. De esa manera podríamos controlar mucho mejor nuestro país. Tenemos un gran reto que es el vencer al narcotráfico. El narcotráfico nos hace daño a todos, seas de la etnia que seas. Eso es lo que tenemos que ver, los grandes problemas que nos atingen. Si nos concentramos únicamente en el racismo, inclusive ustedes los periodistas, si solamente hablamos de estos temas, que es bonito pues charlar, es lindo, pero también tenemos que mirar más allá y empezar a pensarnos también de otra manera. Me da mucha pena que las diputadas indígenas que han estado 14 años como representantes nuestras, ¿para qué las entrevistaban los periodistas? Para que defiendan los excesos del Evo. ¿Qué ha dicho y por qué ha dicho? Para eso. Y nunca se les preguntaba sobre los problemas realmente fuertes que debería tratarse en el Parlamento. Y ahora por eso están proponiendo leyes descabelladas. No nos dejaremos manipular. Y además a los partidos nuevos que están apareciendo, a los que están, a los que están buscando una supremacía camba, no se olviden de los collas. Vivimos juntos, nos toca convivir, no hay otro camino, no hay más, ya no nos podemos separar. ¿A dónde vamos a ir? Cito las palabras de mi madre, no hay dos Bolivias, somos una sola, y así tenemos que terminar hasta el fin de nuestros días y hasta que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos hagan de este un país mejor. Muchas gracias, Sayuri, y a ti también por tu participación. Creo que fue importante, muy importante tu aporte, como el de nuestras dos otras invitadas. Gracias, Sayuri, por haber estado en este espacio de Herbol con estas temáticas. Es una forma de aporte que queremos hacer. Puede ser grande, pequeño el aporte, pero al fin y al cabo algo queremos hacer para que la sociedad escuche estas charlas, esta exposición de ideas, estos criterios y estas miradas que seguro influyen positivamente en muchas personas y les pueden cambiar la perspectiva. Gracias, muchas gracias a nuestras tres invitadas. De esta manera hemos concluido nuestro conversatorio de este viernes acá en el programa La Mañana en directo de Herbol con la temática del racismo. Usted seguramente tomó nota, anotó cosas, datos que dijeron las tres invitadas y tendrá también sus propios criterios y su propia conclusión.